queridos hermanas y hermanas en Cristo. Hoy en este día hermoso de viernes 31 de enero del 2020, mi nombre es Luzberta Jiménez Mendoza y pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lacey, Washington, de la Iglesia del Sagrado Corazón. Y hoy por primera vez, queridos hermanos, voy a compartir con ustedes, junto con ustedes vamos a meditar la palabra de Dios en este día, la bendita y hermosa palabra de Dios. Y vamos a pedir la inspiración de Dios para poder meditar en su palabra, puesto que Él es el que da la inspiración y Él es el que ilumina nuestros corazones para que nosotros podamos entender y discernir su palabra. Y vamos a leer en Marcos 4:26. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de día o sea de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decían nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Queridos hermanas y hermanas en Cristo, nosotros podemos meditar hoy en esta palabra y podemos ver cómo Jesús, antes de empezar a hablar en las parábolas, siempre decía: escuche. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Que si nosotros manteníamos los oídos abiertos, íbamos a poder entender su palabra. Y la hizo en parábolas como para hacer más sencillo el mensaje, para darnos a entender a través de comparaciones. En este caso nos habla del reino de Dios. Y en esta parábola Jesús hace un énfasis a la responsabilidad humana, a la responsabilidad tuya y a la mía que Él nos ha dado como hijos suyos y servidores, frente a la predicación de la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Nosotros ya recibimos la palabra, ya Jesús la sembró dentro de nosotros. Ahora depende de nosotros que la palabra dé fruto, no solamente en nosotros, sino con los que compartimos la palabra, como lo estamos haciendo en este momento. También esta parábola se destaca el crecimiento de la semilla a través del poder de Dios, porque ahí en la palabra nos dice que el sembrador tiró la semilla y si dormía, estuviera despierto, la semilla seguía creciendo. Ahí el Señor nos está hablando de esa semilla que ya sembró en nosotros, y que aunque no nos demos cuenta o tal vez no quiéramos que la semilla crezca, tarde o temprano esa semilla va a crecer dentro de nosotros y a dar fruto. Es importante
ver siempre la escritura en todo su contexto para no andar haciendo suposiciones equivocadas de la palabra de Dios. Por ejemplo, si tuviéramos en cuenta la parábola del sembrador, pareciera que la salvación depende solamente de nosotros, o que nosotros nos la ganamos por nuestra propia decisión. Pero esta parábola está dicha por Jesús para recordarnos que la salvación es un hecho sobrenatural. ¿Y quién actúa en lo sobrenatural? En lo sobrenatural en nosotros actúa el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, a través de su palabra, es el que remueve dentro de nosotros el entendimiento. Sin el Espíritu Santo nosotros no podíamos entender ni discernir la palabra. El reino de Dios se extiende por el acto de sembrar una semilla. El reino de Dios es como esa semilla que tiramos en el surco y que de esa pequeña semilla brota una planta más grande que la semilla. Así es cuando nosotros sembramos la palabra en el corazón de una persona. Esa pequeña porción de la palabra que esa persona haya agarrado y sembrado en su corazón, sin que nosotros nos demos cuenta, como ese sembrador que sembró y no sabía si la planta crecía o no se daba cuenta cómo la planta crecía. Así nosotros, cuando tiramos la semilla dentro de un corazón, estemos dormidos o despiertos, esa semilla va a crecer sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué razón va a crecer la semilla? Porque el Espíritu Santo ya empezó a actuar dentro de ese corazón. También nos habla de la parábola de la semilla de mostaza. Dice que es la semilla más pequeña y cuando se siembra y brota la planta, es el árbol más grande y en sus ramas se pueden anidar toda clase de aves del cielo. Es lo mismo esa palabra que hoy está sembrándose en tu corazón a través de este mensaje. Tal vez es pequeña, pero si imploras al Espíritu Santo, esa semilla va a crecer como ese árbol de mostaza del que nos habla la palabra de Dios. Va a dar tantas ramas y tantas hojas, tanto fruto, que todas las aves van a venir a anidarse en ella. Hoy se ha sembrado una semilla en tu corazón, una pequeña semilla. Espero, querido hermano y hermana en Cristo, que esa semilla crezca del tamaño de ese árbol de mostaza del que nos habla la palabra de Dios, y que a tu sombra se acoja tu familia, los que te rodean, tus hijos, todos los que vayan a tu casa. Empieces a sembrar una pequeña semilla, tal vez una tercera parte de la semilla de mostaza, pero que esa planta crezca y dé frutos. A eso estamos llamados, a eso nos llama la palabra de Dios, a que seamos esa semilla. En nosotros ha sido sembrada la semilla. Ahora, en este momento, a nosotros nos toca sembrar en el corazón de los demás. Hoy, querido hermano y hermano en Cristo, te voy a pedir en este momento que dentro de tu corazón conserves esa semilla que hoy el Señor ha sembrado, que la dejes crecer y que dé frutos y frutos en la abundancia. Hazte una pregunta el día de hoy. ¿Soy ese sembrador que quiere sembrar esa pequeña semilla para que a través de la oración, de la meditación, de acercarme a la vida sacramental, esa semilla crezca y dé frutos? Te invito, hermano y hermana, que esta noche nos unamos en oración con la Iglesia Universal por las necesidades del mundo entero,
especialmente por esta epidemia de gripa, por la gente que está enferma, por los que están trabajando para hacer una cura para esta enfermedad. Te pido en el nombre de Jesús, amado hermano y hermana en Cristo, nada puede contra la oración. Y nos vamos a despedir con esta hermosa oración que Jesús nos ha enseñado, invocando la presencia de la Santísima Virgen, que cubra al mundo entero con su santo manto y nos ayude a sembrar esa semilla y a querer frutos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.